La mitosis es una división celular que genera células con el mismo número de cromosomas que la célula madre. Este tipo de división tiene lugar en células somáticas. La meiosis es una división que genera células con la mitad de cromosomas. La primera división es reduccional y la segunda ecuacional. Este tipo de división tiene lugar en células sexuales. El ciclo celular va desde que se forma la célula hasta que se divide. La mitosis se diferencia en dos etapas, la interfase y la división celular por mitosis. La interfase consta de tres fases, la G1, la S y la G2. La G1 es donde se duplican los orgánulos excepto el centrosoma, la S donde se duplica el ADN y la G2 donde se duplica el centrosoma. Cuando acaba la interfase empieza la división celular por mitosis, que finaliza con la formación de dos células hijas. La división celular comprende la división del núcleo, la cariocinesis, y la división del citoplasma, la citocinesis. La cariocinesis de la mitosis consta de 4 fases. La profase se inicia cuando visualizamos cromosomas. Un cromosoma es cuando la cromatina se condensa y constituye cromátidas que constituyen cromosomas. Además, en la profase el núcleo se fragmenta y los centrosomas se sitúan a los polos de la célula y crean microtúbulos que se enganchan a los cromosomas y los empujarán al centro de la célula. La metafase, como consecuencia del alargamiento de los microtúbulos, los cromosomas se quedan equidistantes a los centrosomas, creando la placa ecuatorial. La anafase se inicia con la separación de las cromátidas hermanas. A partir de este momento, cada cromátida forma un cromosoma. Estos se desplazan hacia los centrosomas a causa del acortamiento de los microtúbulos. Esta fase acaba con la llegada de los cromosomas a los polos de la célula. La telofase empieza cuando los cromosomas se encuentran en el polo de las células y quedan envueltos en una envoltura nuclear. Los cromosomas se empiezan a descondensar y dan paso a la división del citoplasma mediante estrangulación. La meiosis comprende dos divisiones sucesivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Antes de las dos divisiones, la célula pasa por la interfase, en la que se duplica el ADN. En cambio, en la interfase previa a la segunda división, llamada intercinesis, no se duplica el ADN. Cada división presenta una cariocinesis y una citocinesis. Por fase 1, los cromosomas se juntan con su homólogo, a diferencia de la mitosis. Este proceso se llama sinapsis y forman una pareja llamada tetrada, donde se produce un cruce, es decir, la ruptura de las cromátidas, y como consecuencia se produce una recombinación genética. En la metafase 1, la envoltura nuclear desaparece y los cromosomas se sitúan en el centro, formando la placa ecuatorial gracias a la acción de los centrosomas y sus microtúbulos. En la anafase 1, los dos cromosomas homólogos se separan y se van a los polos de la célula. A diferencia de la mitosis, aquí se separan cromosomas homólogos. En la telofase 1, en algunas especies, se forma la envoltura nuclear y en otras se inicia directamente la meiosis 2. Esta está precedida por la intercinesis, donde no se duplica el ADN. Solo hay un cromosoma de cada tipo. En la profase 2 se rompe la envoltura nuclear y se duplican los centrosomas, que se sitúan en los polos de la célula y crean microtúbulos que se unen a los cromosomas. En la metafase 2, los cromosomas se sitúan en la placa ecuatorial gracias al movimiento de los microtúbulos. En la anafase 2, las cromátidas se separan y los nuevos cromosomas se van a los polos de la célula. En la telofase 2, los cromosomas se descondensan y se forma una envoltura nuclear y surgen dos núcleos. Se produce otra citocinesis, originando 4 células hijas.